Bienvenidos al avance del capítulo 38 de la telenovela La luz de mi vida. Elif y Fulia regresaron a casa después de todo lo que había pasado, y Elif venía completamente destrozada. No podía dejar de llorar, estaba muy afectada por todo lo que había ocurrido. Apenas cruzaron la puerta, se notaba que estaba envuelta en una tristeza profunda, como si el mundo se le hubiera venido encima. Mientras tanto, la mamá de Fulia ya estaba ahí, esperándolas con preocupación, queriendo entender qué había pasado, por qué habían tardado tanto y cómo estaban. Pero apenas la vio, Fulia se acercó con molestia y le preguntó por qué estaba ahí sentada, como si nada. Su mamá le respondió con calma, diciéndole que simplemente no podía quedarse tranquila en la casa sin saber nada de ellas, sin tener noticias, sin moverse, como si todo estuviera bien. No podía estar en paz sin hacer algo. Pero Elif, en medio de todo eso, seguía llorando en silencio, sin decir una sola palabra. Se le notaba completamente rota, perdida entre sus pensamientos y el dolor. Las tres entraron juntas a la casa, y una vez adentro, Elif empezó a mirar todo a su alrededor. Observaba cada objeto, cada rincón, y con cada cosa que veía le venían a la mente recuerdos que la hacían sentirse aún más mal. Era como si cada detalle de la casa le hablara de lo que había perdido. Se quedó muy pensativa, como congelada en el tiempo, y lo único que podía hacer era llorar sin parar. Mientras eso pasaba, Firat estaba teniendo una conversación con su abogado, tratando de entender qué podían hacer frente a todo lo que le estaba ocurriendo a Elif. Él quería buscar una solución legal, algo que les diera una oportunidad, pero el abogado fue muy claro con él y le dijo que, lamentablemente, en este tipo de casos no hay leyes que favorezcan a uno solo por querer más al niño. A la justicia no le importa quién quiere más a Gunes, lo que miran es otra cosa. Aún así, Firat le dijo que él quería presentar el caso, quería que se abriera un proceso legal. Le explicó que si un juez llegaba a pedir una prueba de ADN, entonces las cosas podrían complicarse, porque Dila es la madre biológica de Gunes y eso pesaría mucho. Pero también le dijo que Dila no estaba en condiciones de cuidar a la niña, que siempre había estado en tratamiento psicológico y que, hasta el momento, seguía sin estar bien del todo. El abogado le respondió que eso podría ser un punto a favor, que el juez debería saberlo, porque claramente Dila no estaba preparada para asumir la responsabilidad de tener a Gunes. Pero también le recordó que, a pesar de todo, ella seguía siendo la mamá y que eso pesaba mucho legalmente, por lo que probablemente le iban a dar la custodia. Fue ahí cuando Firat insistió y le explicó que su hermana había estado internada en una clínica porque, no hacía mucho, había intentado hacerle daño a su propia madre y también a otros pacientes que estaban allá. Y que eso se podía probar, porque tenían informes, documentos y todo lo necesario para respaldarlo. El abogado le dijo que toda esa información podía cambiar las cosas, que podían usarla para armar bien el caso, pero que para que eso funcionara era clave que la familia estuviera dispuesta a colaborar. Firat le aseguró que ya había hablado con todos, y que les había dejado claro que si Dila separaba a Elif de la niña, eso traería muchas consecuencias. Así que empezaron a moverse rápidamente para que todo lo que iban a hacer se mantuviera en secreto y pudiera avanzar lo más pronto posible. Por otro lado, Dila estaba muy emocionada grabando un video del lugar donde iba a estar Gunes. Mientras mostraba el espacio, hablaba con entusiasmo de cómo lo iba a decorar. Decía que le pondría muchas flores, que usaría colores rosados en todo, porque creía que a la niña le encantaba ese color. Tenía la ilusión de que todo quedara tierno, bonito, como de cuento. Lo que Dila no sabía era que en realidad a Gunes no le gustaba el rosado. A la niña lo que realmente le gustaba era el color azul, y además era fan de los dinosaurios. Pero Dila estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto, sin darse cuenta de que sus planes no se parecían mucho a los gustos verdaderos de la niña. Mientras eso pasaba, Elif y Fulia estaban ocupadas empacando toda la ropa de Gunes. Tenían que alistar todo para llevarlo a donde estaría con Dila. Iban guardando sus cosas poco a poco, con cuidado. Recogían sus juguetes, doblaban su ropa y la metían en maletas. Era un momento duro. Mientras empacaba, Elif recordó que la niña no podía dormir completamente a oscuras, así que dijo que era importante llevarle su lámpara para que no tuviera miedo en las noches. Elif seguía muy afectada. Lloraba mientras tocaba y guardaba cada una de las cosas. Todo lo hacía con un nudo en la garganta, como si cada objeto tuviera un pedacito del amor que compartía con la niña. En medio de eso, se quedó viendo un dibujo que Gunes había hecho, y no podía creer que ahora tenía que despedirse también de eso. Le dolía muchísimo. En ese momento, la niña llegó por fin a su nueva habitación en el orfanato. Iba a compartirla con otras niñas. Cuando entró, algunas de sus nuevas compañeras comenzaron a hablar entre ellas, comentando lo bonita que les parecía Gunes. La miraban con curiosidad y simpatía.
Pero ella no les prestó atención. En lugar de eso, se quedó mirando hacia la calle por la ventana, como perdida en sus pensamientos, sin decir nada. Luego, sin muchas ganas de interactuar, se alejó un poco para ir a comer algo. Elif y Fulia llegaron también al orfanato. Justo en ese momento, a Elif le entró una llamada. Era Firat. Ella alcanzó a ver quién era, pero como no obtuvo ninguna respuesta al contestar, le colgó. Entonces, Fulia tomó el teléfono y habló ella. Le explicó a Firat que estaban en el orfanato, y él, al escuchar eso, le dijo de inmediato que iría para allá, sin perder tiempo. Mientras tanto, Elif se acercó al portero y le pidió con toda la calma que por favor la dejara entrar, aunque fuera solo para entregarle las cosas a la niña. Pero el portero le dijo que no podía permitirle la entrada. Las reglas no lo dejaban. Entonces Fulia intentó hablar con él, le pidió el favor de que al menos le entregara las cosas a Güneş. El portero, esta vez, aceptó hacerlo. Así que las dos se quedaron ahí afuera, esperando pacientemente mientras él iba a buscar a la niña para entregarle todo lo que habían empacado para ella. Por su parte, Güneş estaba sentada frente a su comida. Tenía el plato servido, pero no había probado ni un solo bocado. Solo lo miraba, sin ganas. De pronto, se le acercó otra niña. Esta niña, sin decir mucho, cambió su plato con el de Güneş y le dijo que si ella no tenía hambre, entonces le podía dar su comida. Que ella sí se lo comía. Y así fue. Tomó el plato que era de Güneş y empezó a comerse todo lo que le habían servido, mientras Güneş la observaba en silencio. En ese momento, Dila estaba sentada comiendo tranquilamente. Se veía bastante animada mientras le decía a Mebes que la comida le había quedado muy rica, agradeciéndole porque de verdad le gustaba mucho lo que había preparado. Mientras tanto, su mamá la miraba con atención desde un lado, notando con cierta sorpresa el apetito con el que Dila comía. Pero Mebes, que también estaba ahí, aprovechó la ocasión para comentar que estaba un poco preocupada por la niña, por Güneş, preguntándose qué estaría haciendo ahora que estaba completamente sola. Apenas escuchó eso, Dila se molestó. Le dijo con desgano que por favor no le arruinara la comida con ese tema otra vez. Mebes insistió un poco, le dijo que al menos pensara en llevarle algo de comer a la niña, aunque fuera un detalle, algo simple. Pero eso terminó de enfurecer a Dila. Se puso de mal humor y le respondió que ya se iba a levantar de la mesa, que no tenía ganas de seguir escuchando lo mismo una y otra vez. En medio del ambiente tenso que se armó, Umbran le pidió a Mebes que le entregara su teléfono, y se lo pidió con firmeza, diciéndole que se lo diera de inmediato. Mebes, sin entender muy bien para qué lo quería, le preguntó por qué. Pero Umbran solo le dijo que hiciera caso y se lo pasara, que iba a llamar a su hijo. Y no quiso dar más explicaciones. En ese momento, Firat llegó al lugar donde estaban Elif y Fulia. Justo cuando se encontraba ahí, le entró una llamada al celular. Era Mebes. Al contestar, ella le preguntó directamente dónde estaba, y él le respondió que se encontraba en el orfanato. Le dijo que suponía que ya sabía todo lo que había pasado, que seguramente ya estaba enterada. Mebes le dijo que sí, que estaba al tanto. Pero en realidad, quien estaba ahí al lado era Umbran, la mamá de Firat, y fue ella la que le dijo a Mebes que le preguntara si Elif estaba con él en ese momento. Entonces Mebes, obedeciendo lo que le había dicho Umbran, le hizo la pregunta a Firat, le dijo si por casualidad Elif estaba con él. Pero en cuanto escuchó eso, Firat se dio cuenta de inmediato de que no era Mebes quien quería saberlo realmente, sino que era su mamá la que estaba detrás de todo. Entonces Mebes, al notar que su hermano se había dado cuenta, se puso nerviosa y le dijo que no era así. Pero ya era muy tarde, Firat ya lo había notado. En ese punto, Umbran agarró el teléfono directamente y empezó a hablar con su hijo sin rodeos. Le dijo que se acordara de lo que él mismo le había dicho una vez, que tarde o temprano le tocaría enfrentar todo lo que ahora estaba pasando. Le advirtió que esa era su última oportunidad para alejarse de Elif y también de Güneş, que si lo hacía, ella retiraría la demanda y todo se calmaría, que Dila no se metería más, pero que para eso él tenía que volver a casa y dejar todo como estaba antes. Pero Firat, sin dudarlo mucho, le respondió que ya era demasiado tarde para eso, que no podía hacer lo que le pedía, y le colgó. Umbran, al ver que su hijo no iba a ceder, se llenó de rabia, no podía creer lo que acababa de pasar. Estaba tan furiosa que, con los ojos llenos de enojo, dijo que si nadie más lo hacía, entonces ella misma iba a encargarse de acabar con Elif. En ese momento, Firat se sentó al lado de Elif y Fulia. Se notaba serio, pero con la intención de hablar con ellas de algo importante. Les contó que había estado en contacto con un muy buen amigo suyo, alguien en quien confiaba bastante, y que ese amigo iba a intervenir en el juicio para ayudarlo a pedir la custodia de Güneş. Fulia, al escucharlo,
Se sorprendió y enseguida le preguntó si eso realmente se podía hacer, si era posible que él metiera ese tipo de solicitud. Firat le dijo que sí, que se podía intentar, y que el plan era tratar de demostrar que Dila tenía antecedentes en temas psiquiátricos, por todo lo que había pasado con la clínica, pero que todavía les faltaban algunos detalles para armar bien el caso. Aún así, según lo que le había dicho su abogado, existía una posibilidad de que eso pudiera funcionar. Al oír eso, Fulia se alegró bastante. Se volvió hacia Elif con una sonrisa y le dijo que eso eran buenas noticias, que debería animarse un poco, sonreír al menos. Pero Elif no reaccionó. Se quedó seria, con la mirada perdida, y le dijo que, sinceramente, le daba lo mismo. Que no quería ilusionarse otra vez, que no estaba dispuesta a volver a sentir un golpe tan duro como el que estaba sintiendo en ese momento. En eso, salió el portero del orfanato. Se acercó y les dijo que ya le habían entregado las cosas a Gunés. Mientras tanto, adentro, la niña vio que su maleta ya estaba en su cama. Se acercó de inmediato y salió corriendo a buscar su peluche entre las cosas. Cuando lo encontró, también vio la foto que venía con él y empezó a darle muchos besos, abrazándolo fuerte como si eso la hiciera sentir más cerca de casa. Luego, sin esperarlo, se asomó por la ventana, y fue ahí cuando vio que Elif, Fulia y Firat estaban afuera. En cuanto los vio, comenzó a saludarlos con emoción. Elif la miraba desde abajo, no decía nada, solo la observaba mientras las lágrimas le empezaban a caer otra vez. No podía evitarlo. En cambio, Fulia y Firat se apartaron un poco y fueron a sentarse. Estaban tratando de entender cómo calmar todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Fulia le dijo a Firat que Elif no estaba molesta con él, que en realidad su enojo no era contra él sino contra sí misma, pero que le estaba descargando con él. Le dijo que ella siempre había sido así, que su vida había girado solo en torno a Gunés, y que ahora que todo se estaba viniendo abajo, no iba a pagar los platos rotos ella misma, pero que él sí los estaba recibiendo todos. Mientras tanto, Gunés seguía ahí, asomada en la ventana, todavía llorando. Tenía la cara llena de lágrimas mientras miraba hacia afuera con la esperanza de sentirse un poquito mejor al ver que Elif seguía ahí. Pero de un momento a otro, todo cambió. Unas de las niñas con las que compartía la habitación se le acercaron, y sin más, le quitaron el peluche de las manos. Le dijeron que ese peluche era de ellas, que no era suyo, y que mejor empezara a buscar otra cosa si quería abrazar algo. Gunés no se quedó callada. Se levantó rápido y empezó a pelear por su peluche. No quería soltarlo. En medio del forcejeo, empujó a una de las niñas y la tiró al suelo. Muy molesta, le dijo que si hablaba, le iban a cortar el pelo. En ese momento, todo se descontroló. Las otras niñas empezaron a quitarle más cosas, a sacarle todo lo que tenía. Le arrebataron hasta la foto que traía con ella. Gunés no pudo más. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte que antes, sin poder controlar el llanto. Triste y desconsolada, regresó otra vez a la ventana y miró hacia afuera, con la esperanza de ver que Elif todavía estuviera ahí. Y sí, Elif seguía abajo, sin moverse. En ese instante, una de las señoras del lugar se acercó y le preguntó a Gunés si había pasado algo, si todo estaba bien. Pero una de las niñas la señaló sin dudar y dijo que era mejor que se quedara callada. No querían que hablara. Abajo, Fulia le dijo a Elif que ya era hora de irse, que lo mejor era ir a dormir porque la niña no estaba ahí con ellas. Pero Elif no quiso moverse. Entonces Firat trató de convencerla también. Le dijo que no tenía sentido quedarse toda la noche ahí, que lo mejor era irse a descansar y regresar al día siguiente temprano, que podrían venir a primera hora. Pero Elif se enfadó. Le respondió molesta que Gunés estaba ya sola, que estaba asustada, y que ella no podía simplemente irse y dejarla así. Fulia le dijo que eso eran exageraciones, que estaba pensando cosas que no eran. Pero Elif le dijo que no, que ella conocía perfectamente a la niña, que sabía muy bien cómo era, y que si tenía que quedarse toda la noche afuera esperándola, lo haría, porque esa niña era su hija y no iba a dejarla sola. Fue entonces cuando Firat le dijo a Fulia que mejor se fuera a descansar, que él se quedaría con Elif para acompañarla. Fulia no quería irse. Le dijo que no podía dejar sola a su amiga. Pero Firat insistió, le dijo que en ese momento lo mejor era que los dejara hablar tranquilos. Fulia estaba muy preocupada, sobre todo porque sabía que Elif no había comido nada en todo el día, ni un bocado. Se lo dijo a Firat, que no la dejara sola, que estaba mal. Firat le prometió que no se preocupara, que él se quedaría ahí, que estaría con ella. Entonces Fulia, aunque con dudas, se fue. Después de eso, Firat regresó donde Elif y le llevó algo para abrigarse. Se lo entregó con cuidado y le dijo que volvería en un minuto. Elif se quedó ahí abajo, sola, temblando de frío,
sin decir nada, completamente inmóvil, con los ojos todavía puestos en la ventana. En medio del silencio que había en la habitación, una de las compañeras de Gunes se le acercó y le hizo una pregunta directa. Le dijo que si acaso ella era muda, porque no había dicho ni una sola palabra desde que llegó. Luego, sin esperar respuesta, le señaló la ventana y le preguntó si la mujer que estaba abajo era su mamá, y empezó a decirle que eso siempre era igual, que todas las niñas nuevas llegan así, primero se sienten tristes, lloran un rato, pero después las personas que vienen no regresan nunca más. Gunes, con la mirada baja y la voz muy suave, le contestó que no, que su mamá sí iba a volver, que ella se iba a quedar con ella. Pero su compañera le dijo que no creyera en eso, que no confiara, porque en realidad le estaban mintiendo. Le dijo que su mamá no iba a regresar, que solo estaba ahí para engañarla, que lo mejor era que se olvidara de ella de una vez, porque se iba a quedar ahí para siempre. Esas palabras le cayeron muy duro a Gunes, que enseguida empezó a llorar de nuevo, sin poder evitarlo. Y por si fuera poco, la otra niña siguió hablando y empezó a asustarla más, diciéndole que en ese lugar había monstruos, que salían por las noches y que si no se cuidaba, se la iban a comer mientras dormía. Gunes, completamente asustada, no aguantó más. Salió corriendo por todos los pasillos del orfanato, sin saber exactamente a dónde iba. Solo corría, desesperada, hasta que se metió sola en un cuarto de limpieza que estaba abierto. Cerró la puerta y se quedó ahí, escondida. Dentro del cuarto, en medio de la oscuridad, vio una lámpara tirada. La agarró con las manos temblorosas, la encendió y empezó a alumbrar todo a su alrededor, como buscando algo que la hiciera sentir más segura. Firat volvió al lugar donde estaba Elif. Esta vez venía con algo de comida en las manos, pensando que tal vez ella tenía hambre, que necesitaba alimentarse un poco después de todo lo que había pasado. Se lo ofreció con cuidado, sin presionarla, pero Elif lo miró y le dijo que no quería comer, que hablaba en serio, que no tenía ni un poco de ganas. Firat suspiró y le dijo que no iba a insistir más, que si no quería comer estaba bien, que entonces mejor se fueran al coche para esperar ahí. Pero Elif volvió a negarse. Le respondió que tampoco tenía intención de meterse al coche, que solo quería quedarse ahí sentada, mirando hacia la ventana, esperando, sin moverse. En ese momento, Firat se acercó, le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, y la obligó a levantarse. No quería dejarla sola ni verla más así. Fue entonces cuando Elif, cansada, explotó. Le dijo que sí, que ya todo daba lo mismo, que estaba agotada, que ya no podía más con tanto. Le confesó que toda su vida había sido así, llena de ilusiones, de esperanzas que siempre acababan igual, que todo se le venía abajo una y otra vez, como si fuera un ciclo del que no podía salir. Firat la miró con dolor, pero también con decisión. Le preguntó qué era lo que quería hacer entonces, si de verdad pensaba rendirse, si estaba lista para dejarlo todo. Le dijo que él no pensaba hacerlo, que no iba a separarse ni de ella ni de Gunes, que por nada del mundo iba a abandonar a ninguna de las dos. Le preguntó si acaso no se daba cuenta de todo lo que él estaba haciendo por ellas, del esfuerzo enorme, de todo lo que estaba peleando, por los tres. Pero Elif se quedó en silencio. No dijo nada, solo lo miraba sin saber qué responder. Entonces Firat le dijo que ella lo estaba culpando de todo, que lo hacía sentir como si él tuviera la culpa de todo lo que estaba pasando, y que eso no era amor. Le pidió que fuera sincera, que se lo dijera de una vez por todas si lo quería o no lo quería. Pero que no jugara más con sus sentimientos, que si no estaba enamorada, se lo dijera claro, y así se acabaría todo de una vez. Elif lo miraba con lágrimas en los ojos, llorando en silencio, sin decir ni una palabra. Mientras ella seguía sin hablar, Firat le dijo que si ella decidía terminar con todo, él de todos modos iba a seguir luchando por su sobrina, porque para él el amor era eso, pelear por los sueños, caminar juntos, no rendirse. Le dijo que él estaba enfrentando a su propia madre por ellas, que se había puesto en contra de toda su familia, y que aunque el mundo entero estuviera en su contra, él seguiría adelante. Que no pensaba rendirse nunca, que no iba a dejar de soñar, y tampoco iba a dejar de perseguir lo que más quería. Que si las cosas no salían bien, él lo intentaría una y otra vez, sin parar. Le preguntó si acaso eso era lo que a ella le molestaba, que él no se rindiera, que nunca bajara los brazos. Que si eso no le parecía suficiente, entonces que por lo menos ya dejaran de discutir y se enfocaran en Gunes, porque eso era lo más importante ahora. Y que aunque en ese momento no le dijera nada, quería que le quedara muy claro que él iba a hacer todo lo necesario para que la niña fuera feliz. Que mientras siguiera respirando, no iba a dejar de luchar por ella. Elif lo miraba sin poder contener el llanto. Seguía sin decir palabra, como si todo dentro de ella estuviera hecho un nudo. Se sentó de nuevo, en el mismo lugar de siempre, con la vista fija en la ventana,
como si todavía esperara ver a la niña. Y entonces Firat, sin decir nada más, se acostó suavemente sobre sus piernas, buscando un poco de consuelo. Cerró los ojos un momento y, al levantar la vista, la miró con una sonrisa tranquila, como si con eso le dijera que iba a quedarse ahí, sin importar nada más. Al día siguiente, Firat y Elif seguían dormidos en una banca, tal como habían pasado la noche. Elif fue la primera en abrir los ojos y se dio cuenta de que ya había amanecido. Entonces se quedó mirando a Firat un rato, observándolo en silencio mientras él todavía dormía. Poco después, Firat también despertó, y Elif le preguntó si por favor podía decirle qué hora era. Firat, sin decir mucho, se acercó y empezó a cubrirla con algo para abrigarla. Luego le dijo que mejor fuera a cambiarse de ropa, que debía sentirse más cómoda. Pero Elif le contestó que no, que así estaba bien, que no tenía ganas de cambiarse. Entonces le preguntó si había visto alguna pastelería por la zona. Firat le respondió que sí, que había una cerca. Mientras tanto, en otra parte, Dila estaba frente al espejo, ocupada maquillándose. Justo en ese momento, entró Umran, su madre, que al verla así se quedó un momento observándola y enseguida le dijo, con tono de reproche, que si estaba loca, que si acaso iba a ir al orfanato a ver a su hija o si más bien parecía que iba a una discoteca. Le dijo que ese día no podía ir vestida así, que se pusiera algo más discreto, que recordara que ante todo el mundo debía parecer que estaba sufriendo, que estaba afectada. Le advirtió que en unos minutos llegaría el abogado para la prueba de ADN, y que lo mejor era que hablara con él antes de actuar por impulso. También le comentó que ya le había mandado unos regalos a la niña a través del chofer. Al oír todo eso, Dila empezó a quitarse el maquillaje. Mientras tanto, Güneş estaba otra vez frente a su comida, pero no quería probar ni un solo bocado. Entonces se le acercó su compañera de cuarto y le dijo que podía quedarse con el peluche de nuevo, que en realidad a ella no le gustaba y que además la habían regañado por lo que había pasado. Güneş seguía asustada. En ese momento, se acercó la profesora y le preguntó a la compañera si ya estaba tratando bien a Güneş. La niña le dijo que sí. Entonces la profesora se volvió hacia Güneş y le dijo que dentro de poco la iban a ver, que ya venía su familia. Al escuchar eso, la niña se puso contenta y se levantó de la mesa enseguida. En otro lugar, Fulya estaba ayudando a Elif a arreglarse un poco. Mientras lo hacía, le reclamó por haberse quedado toda la noche afuera, diciéndole que así se iba a enfermar. Elif le contestó que le daba lo mismo si se enfermaba o no, que lo único que le importaba era que Güneş seguía allá adentro. En eso, la mamá de Fulya se acercó con un desayuno para Elif y le insistió en que comiera algo. Pero Elif le dijo que no tenía apetito, que no quería nada. Justo en ese momento llegó Dila. Se encontró con todos los que estaban afuera. El abogado se acercó a ella y le entregó los regalos para Güneş, y le pidió que simplemente se los diera y no dijera nada más. Dila le respondió que así lo haría. Ambos se bajaron del carro y mientras caminaban, Dila le preguntó al abogado por qué no había llamado a la prensa, que entonces ella misma empezaría a grabar algo para sus seguidores. Dijo que estaba feliz porque iba a ver a su hija, que le había comprado muchos regalos, y que justo ese día iban a hacerse la prueba de ADN. Desde la distancia, Elif y Firat la observaban. Firat abrazó a Elif con fuerza, dándole ánimo. Mientras Dila comenzaba a grabar su video, hablaba frente al celular diciendo que pronto estaría con su hija y que nadie podría volver a separarlas. En ese momento, alguien le preguntó a Elif si ya estaba lista para entrar, porque la policía ya estaba en el lugar. Firat le dijo a Elif que por favor saludara a Güneş, que le dijera que la extrañaban mucho. Fulya sacó una foto en la que estaban los tres juntos y se la dio a Elif para que se la entregara a Güneş. Firat solo miró la foto y se rió. Luego, todos entraron para ver a la niña. Cuando la profesora se encontró con Güneş, le dijo que su familia ya había llegado. En cuanto la niña vio entrar a Elif y a Dila, corrió de inmediato hacia Elif y la abrazó con fuerza, dejando a Dila parada, con los brazos extendidos en el aire. Dila solo se quedó mirando, viendo la reacción de ambas. Elif abrazó fuerte a la niña y le dijo cuánto la había extrañado. Dila quiso separarlas, pero el abogado le dijo que debía mantener la calma. Elif le preguntó a Güneş si estaba bien. La niña respondió que sí. Entonces le dijo que Fulya le había mandado la foto de los tres. Dila se molestó al ver eso y se alejó. Elif le pidió a la niña que pusiera la foto al lado de su cama, que aunque no estuvieran juntas, todos estaban con ella, que le enviaban besos y abrazos. Güneş, con una sonrisa, le hizo señas y le dijo que también les mandaba muchos abrazos. Elif le dijo que le había traído sus postres favoritos, y la niña comenzó a comer rápidamente. Elif le advirtió que comiera más despacio o se iba a atragantar.
Luego miró a la profesora y le preguntó por qué la niña comía así, si se estaba alimentando bien. La profesora le respondió que sí, que de hecho la niña había desayunado antes de que ellos llegaran. Aún así, Elif quedó preocupada al ver la forma en que comía, y le volvió a preguntar a Güneş si realmente estaba comiendo bien. Pero la niña se quedó callada. Luego le preguntó si ya había hecho amigas, y Güneş, con los ojos llenos de miedo, le dijo que no. En ese instante, Dila intervino y preguntó si ya podía hablar con su hija. Güneş se levantó, un poco asustada, y le hizo señas diciendo que no quería recibirle los regalos. No le hizo caso. La profesora estaba viendo todo lo que ocurría, y le dijo a todos que era mejor que pasaran al otro salón. Entonces dejaron los regalos tirados ahí mismo y se dirigieron al lugar donde harían la prueba de ADN. El doctor le pidió a Güneş que abriera la boca para tomar la muestra, pero la niña movió la cabeza, negándose. Dila le pidió que por favor la abriera, pero ella no respondía. Entonces Elif también se lo pidió, con calma. Güneş, con señas, le dijo que no quería separarse de ella, que si lo hacía, las iban a alejar. Elif la abrazó con fuerza y le dijo que eso no iba a pasar, que no se iban a separar nunca, que muy pronto estarían juntas otra vez. Le rogó que abriera la boca. La niña, al escucharla, finalmente accedió. Elif le dijo que lo había hecho muy bien, y le preguntó al doctor cuánto tiempo tomarían los resultados. El doctor respondió que estarían listos en unos 5 o 6 días. Elif alzó a Güneş en sus brazos, con el corazón apretado, y se retiraron. La profesora le dijo a Güneş que debía despedirse de su mamá porque ya se iban. Pero la niña dijo que no. Dila, al oír eso, le recordó a la profesora que la mamá era ella, no Elif. La profesora se disculpó. Entonces Elif le dijo a Güneş que debía irse, pero que regresaría pronto. La niña le pidió que por favor se quedara, pero Elif le explicó que tenían que ser pacientes. Dila se acercó, la separó de Elif y le dijo a Güneş que le estaba preparando una habitación hermosa en su casa, que le iba a gustar muchísimo. Quiso abrazarla, pero la niña se apartó. Elif se agachó, le dio un gran beso y le dijo que nunca dejara de sonreír. Güneş comenzó a llorar otra vez. Cuando la niña se fue, Dila se acercó a Elif y le dijo con desprecio que tal vez podía engañar a la niña con su carita, pero que a ella no, que recordara que ella era la mamá de Güneş y que se la iba a llevar. Le dijo también que no la volvería a ver nunca más, y que se iba a quedar sola. En ese momento, la abogada se acercó a Elif y le preguntó si estaba bien. Elif, con la mirada fija, le dijo que sí. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.